Hola amiga, hola amigos. Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Esto es Amiga Hablemos, el podcast donde nos sentamos con un cafecito O con un vinito. o con lo que cada uno quiera, a hablar de aquello de lo que pensamos, sentimos o hemos callado durante demasiado tiempo. Sin filtros, sin juicio, con muchas risas y destapando alguna que otra verdad incómoda. Porque hablar entre amigas Siempre sana. Bueno, empecemos. Hoy os traemos un tema que últimamente está teniendo bastante auge y es la lengua de signos. Este episodio lo vamos a hablar tanto desde nuestra experiencia como maestra en un cole de inclusión como nuestra propia experiencia personal. Eso es. O sea que bueno, que no solo es la experiencia cercana, sino nuestra personal también, que creo que también tiene bastante valía. Eso es. Así que... Y para ello, yo soy Luna, soy mujer, soy madre, soy amiga y soy maestra. Yo soy Ana, soy mujer, soy amiga, soy mamá gatuna y también soy maestra. Bueno, yo quería empezar porque, fíjate, me parece que es el domingo 14, cae en 14 me parece. No se cae en domingo, pero es 14. Pues el 14 de junio es el Día Nacional de la Lengua de Signos Española. Bueno, de las lenguas de signos española. Es decir, no solo la española al castellano, sino la catalana y demás. Y yo quiero decir por qué empezó la idea de grabar este episodio, y es porque, como sabéis, bueno, a lo mejor no lo sabéis, o lo recuerdo, o bueno, os lo digo, tanto Luna como yo nos conocimos precisamente porque Luna era la maestra que impartía clases de lengua de signos y yo era la becaria. No me apunté a la lengua de signos porque era la becaria, no podía estar trabajando y siendo alumna a la vez, pero bueno, pues le caí fenomenal a Luna y Luna me dijo: siéntate, que te voy a dar clases ya a ti también. Y yo, vale. Entonces, bueno, pues luego en el día a día en nuestra escuela sí que usábamos la lengua de signos en el día a día. Y bueno, pues nos hemos ido familiarizando cada vez más pues con la lengua de signos y hemos visto tanto los pros como los contras. Pero el detonante de hacer este episodio fue principalmente porque a raíz de las redes sociales me escribió un hombre que se llama Marcos Lechet, creo que se llama. Por favor, si te lo estoy diciendo mal, discúlpame, ¿vale? Que él me pidió el favor de que difundiéramos la importancia que tiene y que recogiéramos firmas para poder implementar la lengua de signos en el ámbito educativo principalmente, porque desde las aulas es de donde se empieza, porque sabemos que a nivel sociedad es muy complicado a nivel general, pero si empezamos poquito a poquito, al final en las aulas es más reducido y es más fácil de llevarlo pues fuera de las aulas y poder conseguirlo en la sociedad. Entonces, esperemos que remueva y que sirva de conciencia en la sociedad en general, no solo en el ámbito educativo. Eso es. El 14 de, o sea, este día el 14 de junio, del día de la lengua de signos española, es cuando en el 1936 se crea la Confederación Estatal de las Personas Sordas, que ellos, pues un poco lo mismo que queremos todos, querían estos derechos, que tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades que las personas oyentes, ¿no? Entonces sí. Es verdad que bueno, pues es algo como muy lícito de que lo tengan. Correcto, y es que además, qué bien que has destacado en el 1936, porque fue un mes antes, esto fue el 14 de junio, y el 17 de julio de ese mismo año estalló la Guerra Civil. Os podéis imaginar las dificultades que tuvieron estas personas pues con el tema de la Guerra Civil, evidentemente, no solo ella, sino toda la sociedad española, pero a nivel educativo, a nivel social, sufrieron muchísima discriminación. Totalmente. O sea, que yo investigando, o sea, esto ya lo sabíamos, con el franquismo, todo lo que se salía del molde, fuera cual fuera ese molde impuesto, sufrías ciertas dificultades. Pero claro, rascando un poquito cuáles fueron esas dificultades, tía, les obligaban a hacer la oralidad delante de todo el mundo a una persona sorda, sí, que claramente la comunicación necesitaba cierto enseñanza incluso diferente, ¿no? Porque sí, aprender la adquisición del lenguaje muchas veces es de manera inconsciente. O sea, nosotros aprendemos a hablar nuestra lengua materna porque la escuchamos, claro, pero no hay una enseñanza. O sea, luego para la estructura o para la construcción, o sea, toda esa parte de construcción social del lenguaje, ok, pero lo aprendemos de manera inconsciente. Una persona que es sorda necesita una enseñanza del lenguaje para poder llegar a oralizar las palabras, porque nosotros lo hacemos por imitación. Sí.
Sí, a mí me llamó la atención, claro, que se les obligara a lo de la oralidad, que bueno, pues que la lengua de signos ni de flies, y que me llamó mucho la atención que, tía, les veía como una obra de caridad, es decir, eran pobres a quienes tenían que ayudar, no como ciudadanos con derechos, ¿sabes? O sea, que es que, tía, me llama mucho la atención porque eran como si fueran un despojo social. Totalmente. Estamos hablando, o sea, en específico de la comunidad sorda, pero bueno, ya es bien sabido que no solo... Otra diversidad intelectual claro, también. Sí. O sea, que era cualquier tipo de colectivo minoritario, fueras quien fueras, pues sufrías ciertas represiones. Y a mí, tía, lo que me ha llamado la atención, o sea, me entra la risa porque, claro, ahora lo piensas desde tu situación de privilegio a día de hoy, que dice, tía, se les prohibía tener relaciones amorosas con personas discapacitadas. O sea, que eso te lo he dicho fuera de micros antes y digo, pero ¿cómo es posible esto? O sea, es que... Claro, que a mí no me entra, o sea, no hay... me rebota. El amor no es para todo el mundo. Claro, si eres sordo, no puedes querer. No, y no puedes querer tú a una persona sorda. Claro, exacto. Sea como sea. Así que, bueno, hay una ley de esto, que es la ley 27/2007 del 23 de octubre de lengua de las lenguas de signos españolas, que, tía, tardó 16 años en que se pudiera establecer. Y 16 años, y a día de hoy faltan todavía cositas por hacer. Tengo aquí, mira, que a mí me hace una risa, dice, entró en vigor, claro, la ley esta se hizo en el 2007, hasta el 2024, o sea, entró en vigor, no, miento, se aprobó en julio del 2023, ¿vale? Del 2007 al 2023, pero 13 años. No entró en vigor hasta el año siguiente, el 2024, porque necesitaban cierta adaptación las entidades y organismos públicos para poder adaptarse. Y lo que tú dices, señores, y a día de hoy... Y a día de hoy, todavía que estamos en el 2026, es decir, todavía unos cuantitos años más, tampoco. Sí. Y que esta ley, exacto, decimos, bueno, es que es lo que promueve, ¿no? Pero al final es un poco... esa accesibilidad y la eliminación de todas las barreras comunicativas, que es lo que siempre... yo siempre les digo a mis alumnos cuando vienen a aprender lengua de signos, digo, el objetivo es obviamente que aprendáis lengua de signos, ¿para qué? Para que nos podamos comunicar y que estas barreras las consigamos eliminar, porque lo único que cuando nosotros queremos, ya sea con una persona sorda o incluso que está súper de moda lo del aprendizaje, ¿por qué ahora está tan de moda enseñar signos a los bebés? ¿Por qué desde las escuelas o por qué las familias quieren aprender signos con los bebés? Para eliminar la barrera que hay entre la comunicación con el bebé, para que la comunicación se dé. Por tanto, es lo que pretendemos también con las personas sordas. Yo voy a intentar enseñarte a decir galleta o pelota o lo que sea desde un lenguaje, me voy a un niño, ¿no? O desde unos signos que él pueda hacer para que me lo pueda repetir o me pueda llegar ese mensaje, y pasa lo mismo con las personas sordas. Voy a poner un ejemplo para que materializar esto. Cuando un niño es pequeño, muchas veces no se le entiende, no vocaliza muy bien y no se les entiende. Entonces, tú puedes tener ahí Me parece que ese tipo de lenguaje cuando está en proceso se llama ecolalia, me parece. O ecolalia, no lo conocía. Me parece, a lo mejor he patinado. Es muy frustrante que el niño te diga ita. Y digo, ya, pero ¿qué es lo que el niño está queriendo? La pelotita, la galletita, la mantita, la frutita, o sea, porque no, ita. Entonces el niño acaba frustrándose, tú como adulto te frustras porque no lo entiendes y ahí no se está dando la comunicación. Pero si ya al niño le dices, ¿pero qué quieres? ¿La galletita o la pelotita? Bueno, por los que no me estáis viendo, estoy haciendo como el signo de galleta y de pelota. Y entonces el niño te diga, ita, y estoy haciendo el signo de galleta, diga, lo que quieres es la galleta, ya está, ya se está dando la comunicación, porque ya te está diciendo que lo que quiere es ita, aunque diga igual pelotita que galletita, pero al darte el signo se está logrando esa comunicación. Y cuando nosotros aprendemos lengua de signos y las personas sordas pueden llegar a tener una comunicación, pues esas barreras se quitan y es más accesible. Y también esta ley no promueve que esto se haga en los centros educativos, que no como que se les enseñe de manera obligatoria. Lo que hablaba la ley no era que lo tuvieran como una optativa, claro, que hoy en día está súper de moda, y yo también he dado clase de lengua a niños, pero siempre es privado. Sí, o sea, esto lo que dice que en todas las leyes, tía, yo me he dado cuenta que está el término podrán y deberán. Uh-huh. Y claro, y lo varían
pues de acuerdo A lo que convenga. a lo que convenga, el interés que haya. Y claro, y esto aparece, en concreto, el podrán utilizar, podrán adaptar, Claro. podrán tal, lo tengo por aquí también, míralo. La palabra podrán, justo, o sea, que en todas las leyes educativas que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, pues que empieza con la LOCSE, la LOE, la Sí. LOMCE, la LOMLOE y tal, claro, al principio ni de flies, o sea, con la LOCSE, que fue en los años 90, bueno, pues estábamos en ello, pero que no había nada consolidado. A medida que han ido avanzando los años y han ido viendo las barreras comunicativas que tú dices, las necesidades educativas de los niños sordos y demás, se ha empezado a tener en cuenta el poder hacerlo, pero claro, no solo a nivel Sí. también personal como tal, sino en todas las instituciones, Ujú. cada vez que hay cualquier comunicación digital o lo que sea, que eso también esté adaptado para esas Eso es. personas. Que es que eso, jolines, no te lo encuentras. O sea, que no solo tiene que ser en lo privado, en lo público, perdón, sino que, o en lo privado solo, sino que se extienda A todo el tía, mundo. a la sociedad. Pero si Sí. es que, o sea, limitas lo limitado. Entonces, que no haya esas limitaciones, cuernos. Y también tomar conciencia, ¿no? Porque es verdad que muchas veces también podemos ver a personas con implantes cocleares y es verdad que, por ejemplo, el implante coclear o incluso el audífono, cada vez la tecnología está avanzando muy rápidamente y están siendo muy buenos, pero hay ciertas cosas, ciertos sonidos, ciertas, no sé cómo se llaman, bueno, sí, como ciertos sonidos que se escucha, o sea, en general se escucha diferente, pero como que se escucha más. Entonces, si en clase, por ejemplo, tenemos un peque que lleva implante coclear, la acústica la debemos cuidar más Sí. que si no lo tuviésemos. Totalmente. Y también el saber cómo funcionan estos aparatos es que me parece como un básico si tratas con peques personas, sí. o con niños, o sea, exacto, con adultos, con personas con esta particularidad. También quería decir que a nivel de aula, para llegar a una inclusión completa, porque claro, yo puedo entender que en un centro escolar de educación especial tengan que ir unos niños con una serie de particularidades, pero es que hay muchos niños, por ejemplo, un niño sordo o incluso un niño que lleve un implante coclear no tiene que ir a un centro de educación especial, ¿no? Aquí quiero quitarme un poco los haters que Sí. pueden estar diciendo, pues que esas personas tienen sus centros escolares. Pues No. es que no hace falta. No, o sea, correcto. pueden venir a centros educativos ordinarios que se llaman y los maestros debemos, es que yo creo que debemos, pero abro paréntesis, a mí en la carrera no me contaron nada de esto. Cero patatero. No, a mí tampoco. Debemos conocer estas particularidades para poder tener una inclusión real, ¿no? Y no es ahora el modelo DUA del el diseño universal de aprendizaje habla Sí, de esto, sí. pues esta inclusión también se tiene que dar con las personas pues con diversidad auditiva, ¿no? Sordas. Y para ello, conocer un mínimo de signos es básico. Pero es que, perdón, no para ellos. O sea, porque yo he visto dentro del aula teniendo algún tipo de peque con algún tipo de sordera y niños con ningún tipo de dificultad auditiva. Y tú también, lo que favorece el aprendizaje de la lengua de signos para la adquisición, principalmente de la lectoescritura, es brutal. Sí. Porque, Sí. claro, como llega, al final también es motriz y activa diferentes partes del cerebro, es súper positivo. Siempre se ha dicho, no, porque estudiar en movimiento hace que se recuerde mejor, porque cuando tú vives, cuando tú lo haces vivencial, como que lo adquieres mejor. Jope, pues si ya no solo me tengo que aprender que ese símbolo que me estás poniendo en la pizarra es la A, y que suena A, sino que también yo puedo hacer una A y tú puedes hacer una A y yo puedo tocar tu A y yo puedo, puedo tocar Sí. tu A, puedo tocar mi A. O sea, y encima también la podemos pintar en la espalda. O sea, lo estás haciendo de diferentes maneras, mola mucho más. O sea, y se adquiere mejor. Y luego también, cuando ya empiezas a hacer dictados y empiezas a hacerlo con el dactilológico, la casa y es como que el niño Sí. ya no solo se queda con la fonética, sino que también, espérate, que está haciendo la, y esto es la L, esto es la A, esto es la C, tal. O sea, Sí. es como muy positivo. Sí. No, y que les ayuda como tal. Pero mira, yo quería volver un poco a lo que has dicho, que me ha resultado muy interesante que las personas que tengan dificultades auditivas no están, o sea, no es necesario, depende del grado de audición, evidentemente, pero tú puedes tener una hipoacusia y estar en el límite para un audífono o tener un audífono y no significa que tengas que ir a un colegio de educación especial. No. Es que yo, por ejemplo, hace poco, este año, empecé a subir vídeos súper sencillos de lengua de signos,
Tía, y había gente que, claro, que te lo agradecía infinito porque, vamos a ver, en principio, o sea, primero, es una red social. No es ningún curso homologado de lengua de signos, ¿vale? Exacto. Es una red social. Lo estoy haciendo para compartir, me puede salir mejor o peor. Luego, hay gente que son cosas sencillas, o sea, me refiero. A mí me ha gustado también investigar sobre este tema porque tenemos diferentes lenguas en España. Entonces, si tú eres gallego y vives en Galicia, Claro. la manera que tú tengas de decir casa se va a adecuar a la manera que tú tengas de decir casa Eso en es. Galicia. Diferente a la que yo pueda tener aquí en Madrid. Vale, teniendo un poco el contexto, hay gente que evidentemente te lo agradece infinito. ¡Guau, qué interesante! No sé qué chulo, mi, ¿dónde has aprendido? Tal. Tía, hay otra gente que se lo toma de manera personal. Sí. Pero de manera personal, muy serio. O sea, en serio, digo, pero Descárgate una vida. ¿de qué le conozco yo a En App usted? Store. O sea, entonces, en este caso, sí es cierto que las redes sociales nosotros la utilizamos para difundir cosas que a nosotras nos parecen Eso es. veraces y lícitas, pero no deja de ser una red social, señores. Claro. Entonces, los haters, por favor, quedaros en casa. Eso es. Decir las cosas de manera amable. Se pueden decir 1000 cosas. Oye, perdona, creo que te has equivocado, no sé qué, porque mira, porque esto a mí me lo han enseñado así y tal. Me parece correcto, adecuado, crítica constructiva. Pero es que yo ya llego... Mira, hay una frase de Lola Índigo que dice, no eres mi hater, eres mi fan. Claro. Pues si me estás comentando y me estás siguiendo y estás al quite en cada publicación que hago, Eres fan. eres fan, cariño. Totalmente. Por Y mucho que te duela. que siempre lo decimos. O sea, ¿somos nosotras la Confederación Estatal de Personas Sordas? No lo somos. No. O sea, no lo somos. No somos expertas. No somos tampoco la RAE. Entonces, mira que Correcto, los no nos primeros subvenciona la corona. Pero en otro orden de cosas también me lo decía, me dice, es que si no eres sorda, sí soy sorda, señores. Ah, O sea, tengo un grado bastante alto de hipoacusia, no llevo audífonos, no llevo ningún implante coclear, pero sí que lo soy, corazón. claro. O sea, no tengo ninguna dificultad comunicativa. Pero, bueno, pues la vida me ha llevado a este punto. Entonces, ¿vamos a dejar de hablar sin conocer? Por favor, os lo pido. Claro. No no soy Luna. Luna me conoce de pe a pa. No lo sois, lo sentí. Ya está. Yo sí que puedo ser tu hater. No, Pero eres pero mi fan. eso, total, yo soy tu fan número 1. Sí, sí. Lo importante de conocer Hmm. para poder también, lo que tú has dicho, jope, pues si subes un vídeo diciendo, me lo invento, los días de la semana, pues bienvenido es, porque cuanto más gente lo ve y más gente sepa cómo son los días de la semana o los saludos, ¿no? Que tal vez es un básico. ¿Cómo mola cuando tú vas a un país, ¿no? Y puedes decir gracias o adiós o de nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo ahí en China, lo voy a decir mal seguro, pero me acuerdo que estaba como xie o algo así es, todo el rato en plan de, pues decir xie o no, cuando vamos por ahí y mínimo un hola, ¿no? Pues poder Sí. decirlo en lengua de signos o poder dar las gracias es como muy guay. Mira, Sí. justo ayer me pasó que saliendo de piscina estábamos en el vestuario, vistiéndonos tal no sé qué y entonces mi hija, que es así, empieza a hablar con una señora y acaban hablando, no me preguntéis muy bien cómo, de la lengua de signos. Entonces esta señora le preguntaba a mi hija si ella sabía lengua de signos, a lo que mi hija decía que sí. Sujétame que el un poco. cubata, Claro, que voy. Pues claro, ¿cómo no vas a ver? claro. Entonces esta mujer debe ser que también sabía lengua de signos, pero de Colombia. Entonces le decía, ¿y cómo se dice mamá? Entonces, bueno, así que decía mamá luna, ¿no? Porque es verdad que mamá solo no sabe, ella decía mamá luna y yo le decía, no es mamá, dice, pues en Colombia es no sé qué. Entonces iba preguntándole cosas de cómo se decía Ansica y ella las iba diciendo en Colombia y digo, Qué joder, guay. era súper diferente. Entonces, ¿cómo mola el que haya diferentes lenguas en diferentes comunidades y que, pero igual que el lenguaje, o sea, aquí podemos decir colega, en otros lados será amigo, será quillo, será, yo qué sé, pana, Sí, o sí, no sé sí. cómo se dice, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa lo mismo con la lengua de signos? Ostras, pues es que yo para decir amigo digo en lengua de signos, no sé, digo esto, vale, pues yo digo esto, pues yo digo otra cosa, porque tal vez en tu comunidad autónoma se use eso. Pasa lo Sí. mismo con la lengua oral. Entonces, en lugar de también criticar, creo que lo interesante es conocer. Yo os invito a todos a que hagáis cursos de formación de lengua de signos. Sí. O pueden ser conmigo perfectamente. Es fantástica. Sí. Pero si no, con quien encontréis, con quien sea, sobre todo si es un nivel inicial, porque yo voy a lo mismo, o sea, yo obviamente no voy a meter a dar un curso nivel avanzado de lengua de signos, porque no lo controlo, porque no sé tanto, pero para un
o sea, no es lo mismo intérprete que comunicación, etcétera, tal, pero para una iniciación a la lengua de signos, quedarte con esa chispita de quiero saber más, pues hay muchísimos cursos, muchísimos. Sí. ¿Que luego te quieres especializar? Bueno, pues tal vez ya tienes que buscar algunos como más específicos. Claro. Y yo te iba a comentar, ¿a ti te ha llegado alguna vez alguna pregunta de, anda, ¿y por qué no hay una lengua de signos universal? Sí, como yo siempre empiezo con un juego, siempre sale eso. Y todo el mundo lo dice, pero yo siempre lo que argumento es como cuando se intentó hacer el lenguaje universal, el Esperanto creo que se llamaba, que era como algo parecido al inglés, es que es muy difícil porque las lenguas es algo que está vivo y que es cambiante. Entonces, pasó lo mío cuando lo del COVID, fue muy rápido. De hecho, ahora no me acuerdo cómo era el símbolo de COVID. No sé si era así o así, algo así. Entonces, de repente, rápido, tenemos que poner un signo y, ok, tal vez COVID, en la mayoría del mundo, como fue algo mundial, sí que mantenemos el mismo signo. Pero algo que de repente se va trayendo, no. O sea, yo lo siento como cuando cogemos palabras de otros idiomas, ¿no? Que dices que a veces le ponemos la pronunciación del idioma, pero a veces no. O sea, es que ahora no me sale ninguna palabra, pero que a veces nosotros pronunciamos cómo se lee en palabras inglesas, ¿no? En lugar de cómo suenan. Claro, como por ejemplo, no sé, Primark, que es Primark, en verdad, ¿no? Por ejemplo, claro, cosas así, ¿no? Que es como, no, esto no se dice así. Que cuando alguien te dice el Primark es como... Exacto. ¿Qué? Claro. que es o wifi, ¿no? Claro. Que es wifi. Sí. Pues lo mismo. Pues creo que con la lengua de signos pasa lo mismo. Sí, o sea, sí, que al sí. final Yo también estoy de acuerdo justo en eso, en que al final es lo bonito, ¿no? Que las lenguas van cambiando y se van adaptando también a la sociedad. Entonces, bueno, a mí eso es una cosa que también... pues cuando lo desconoces es lo primero que te viene de, joder, entonces ¿para qué sirve la lengua de signos? ¿Cómo que para qué sirve? Pues es justo eso, cada región, ¿no? Cada zona tiene su lengua de signos para poder comunicarte con la gente de aquí. Pero bueno, conocerlo a mí me parece fantástico. Y que hay cosas que, claro, que tal vez existen en tu región, entonces tú le pones un nombre, pero es que luego en otra no existen y no pueden. O sea, eso, como lo que decía, de repente aparece un virus mundial, pues hay que ponerle un signo. Pero si de repente tú a esto le llamas, yo qué sé, no sé qué, pues tiene que tener un nombre específico. Y no, por ejemplo, como es el gofio en Canarias, es harina creo que es harina tostada de maíz, creo, ¿vale? ¿Cómo se llama el gofio aquí en Madrid? No, es que no solemos consumir harina tostada, creo que es de maíz. Entonces, o le llamamos igual que ahí, o no le llamamos. Y si de repente no conocemos que se llamaba gofio, y le llamamos de otra manera, pues así queda. Y luego ya lo bonito de la lengua es pues yo lo llamo no sé qué, pues yo lo llamo no sé cuántos. O sea, que eso es que pasa en la lengua oral, pues igual va a pasar en la lengua de signos. Sí. Y, o sea, bueno, nosotras es cierto que como maestras y como, bueno, nuestras experiencias personales nos ha marcado mucho la lengua de signos. Jolines, es cierto que yo desde que trabajo contigo es la primera vez en mi experiencia, tanto personal como laboral, que he visto la lengua de signos fuera de colegios de educación especial. Eso es cierto, porque los colegios de educación especial sí es cierto que tienen, pues claro, más comunidad sorda, entonces tienen especialistas, intérpretes y demás que sí que acompañan, pero en colegios ordinarios, tanto públicos como privados... No se usa tanto, o no se usa. No se usa. Sí. A ver, es verdad que la lengua de signos pertenece a, antiguamente se llamaba los sistemas alternativos de la comunicación y se le cambió el lenguaje a sistemas aumentativos de la comunicación. Aquí también, por ejemplo, entrarían los pictogramas, porque al final aumentan la comunicación. Y claro, si tú en clase tienes un peque imagínate con un TDAH, es decir, con falta de atención, con hiperactividad, impulsividad, o sea, que le cuesta tal vez centrarse y tiene que hacer la tarea simplemente de que ha estado pintando en clase y colocando los colores donde corresponden o las tijeras, los pegamentos y tal, y tiene que estar buscando dónde pone, y está aprendiendo el lenguaje, tijeras, pegamento, lápices, rotuladores, y tiene que estar buscando todas esas palabras, le va a costar más. Pero si en cambio tiene rotuladores y el picto de rotulador, tijeras, el picto de tijeras, el no sé qué, va a ser mucho más fácil. Sí. Si tú tienes en tu aula un horario con pictogramas, en lugar de simplemente con palabras tipo matemáticas, lengua, patio, educación física, comedor, lo tienes con los pictogramas, el niño va a tener, es una alternativa a la comunicación, el niño va a tener más autonomía.
¿Y qué pretendemos? ¿Comunicar? Pues comunicación complicada. Check, perfecto. Sí, ¿no? Y que les mola, tía. O sea, cuando les empiezas a enseñar y... Sí, es que es divertido. Es que es muy divertido, mola un montón. Entonces, bueno, yo quería... retomando un poco lo del principio, el por qué hemos tomado la iniciativa de hacer este episodio, os voy a dejar en la caja de información la petición de firmas que me dejó Marcos para que vosotros, si os apetece, podáis firmarlos para que realmente la educación de lengua de signos pueda llevarse no solo a los colegios, que en este caso sí es para los colegios, pero que se tome conciencia a nivel público y social. Eso es. Público, sí. No me refiero a instituciones públicas, sino público como general del mundo, sino a todo el mundo. Porque como nosotras siempre decimos que la información es poder. Y compartir es vivir. Así que cuantos más conozcamos pequeñas cositas de lengua de signos, se va a poder hacer mejor, o sea, las personas sordas que de repente ven que la otra persona sabe un poquito de lengua de signos, es como, qué guay, porque a mí eso me ha pasado, que es como, bueno, sí un poco tal, alguna cosita, y ya es como, qué bien, agradecido. Como cuando viajas por ahí y de repente te encuentras un español y te dice buenos días y tú, buenos días, habla como yo. Sí, al final te emocionas. Sí. La comunidad hace. Entonces, bueno, como siempre decimos, nos gustaría un montón que nos contaréis vuestra experiencia y a mí sí que me resultaría muy interesante que, por favor, personas de la comunidad sorda, ¿qué pensáis de esto? ¿Pensáis que es mejor que esto se ocupe la comunidad sorda, que cuanto más mejor y más se difunda? O... bueno, que es que hay de todo. O sea, nos hemos encontrado ambos polos. Entonces, bueno, pues si os apetece comentarlo y compartirlo, pues encantadísimas de leeros. Eso es. ¿Vale? Bueno, un besito. Un besito, chicos. Muchas gracias, compartirnos a todo el mundo. Y seguirnos. Te quiero, amiga. Te quiero.